Hola, vamos a continuar con los sujetos procesales. Ahora vamos a ver la policía. La policía, en virtud del artículo 12, es un sujeto procesal no interviniente. Si la policía es un sujeto procesal y no es interviniente, entonces, ¿qué es? Es un órgano colaborador de la investigación criminal. Artículo 6, inciso final, 77, 79 y siguientes del Código Procesal Penal. La policía tiene una subordinación funcional al Ministerio Público, según se desprende de los artículos 79 y 80 del Código Procesal Penal. En el artículo 83 del Código Procesal Penal se regulan las denominadas actuaciones autónomas. ¿Qué significa esto? Que según la ley les corresponderá a las policías, es decir, a los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, les corresponderá realizar las actuaciones referidas que vamos a ver ahora, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales. ¿Cuáles son estas actuaciones autónomas? El auxilio a la víctima, la detención por flagrancia, artículos 129 y 130, resguardar el sitio del suceso, identificar a los testigos y consignar sus declaraciones, recibir denuncias y, por último, las demás actuaciones que dispongan las leyes. Por ejemplo, el control de identidad. Sobre el control de identidad, tenemos el control de identidad del artículo 85 y el control de identidad del artículo 12 de la ley 20.931. Vamos al artículo 85 del Código Procesal Penal. Control de identidad. Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 deberán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados en que, según las circunstancias, estimaren que exista algún indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, un simple delito, un crimen, un simple delito falta, de que se dispusiere a cometerlo, de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta, o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos. Procederá también tal solicitud cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o el pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos. Durante este procedimiento, sin necesidad de nuevo indicio, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieran afectarle. La policía procederá a la detención sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 de quienes se sorprenda a propósito del registro en alguna de las hipótesis del artículo 130.
así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente. En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación. En dicha unidad se le darán facilidades para procurar una identificación satisfactoria por otros medios distintos de los ya mencionados, dejándola en libertad en caso de obtenerse dicho resultado, previo cotejo de la existencia de órdenes de detención que pudieran afectarle. Si no resultare posible acreditar su identidad, se le tomarán huellas digitales, las que solo podrán ser usadas para fines de identificación y, cumplido dicho propósito, serán destruidas. El conjunto de procedimientos detallados en los incisos precedentes no deberá extenderse por un plazo superior a 8 horas, transcurridas las cuales la persona que ha estado sujeta a ellos deberá ser puesta en libertad, salvo que existan indicios de que ha ocultado su verdadera identidad o ha proporcionado una falsa, caso en el cual se estará lo dispuesto en el inciso siguiente. Si la persona se niega a acreditar su identidad o se encuentra en la situación indicada en el inciso anterior, se procederá a su detención como autora de la falta prevista y sancionada en el número 5 del artículo 496 del Código Penal. El agente policial deberá informar de inmediato de la detención al fiscal, quien podrá dejarla sin efecto u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas, contado desde que la detención se hubiere practicado. Si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar al detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado. Los procedimientos dirigidos a obtener la identidad de una persona de conformidad a los incisos precedentes deberán realizarse en la forma más expedita posible. Y el abuso en su ejercicio podrá ser constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal, esto es, el abuso contra particulares. Si no pudiera lograrse la identificación por los documentos expedidos por la autoridad pública, las policías podrán utilizar medios tecnológicos de identificación para concluir con el procedimiento de identificación de que se trata. Ya, este es el control de identidad que podríamos denominar facultativo, el control de identidad propiamente tal, que está regulado en los artículos 85, 89, 129 y 130. El artículo 85 que hay que relacionar con estas normas. Y que podemos resumir en 7 aspectos. Primero, en algunos casos, la policía debe solicitar la identificación de una persona. Procedimiento que en su conjunto no puede durar más de 8 horas. ¿Cuáles son estos algunos? ¿Cuáles son? Este es el primer aspecto. Segundo aspecto, ¿cuáles son estos algunos casos? Tiene que tratarse de casos fundados, de indicios. Segundo aspecto. ¿De qué? Tercero, de la comisión de un hecho punible. Esto es, un crimen, simple delito o una falta. En cuarto lugar, no solo de comisión del hecho punible, sino de haber intentado cometerlo. Quinto aspecto, que se dispusiera a cometerlo. Sexto aspecto, que pueda suministrar información útil para la investigación. Y por último, a propósito de esto, que el sujeto se encapuche o se embuse. Esto entonces respecto al control de identidad propiamente tal,
o denominado también el control de identidad obligatorio. Paralelamente existe el control de identidad del artículo 12 de la ley 20.931, que es denominado también el control de identidad preventivo o también control de identidad facultativo. ¿Qué dice el artículo 12 de esta ley? En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, los funcionarios policiales indicados en el artículo 83 del mismo código podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público por cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil, o utilizando el funcionario policial o la persona requerida cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento. En caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad. El procedimiento descrito anteriormente deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de 1 hora. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner términos de inmediata al procedimiento. Si la persona se negare a acreditar su identidad, ocultare su verdadera identidad o proporcionare una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el número 5 del artículo 496 del Código Penal en relación con el artículo 134 del Código Procesal Penal. En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal. En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria. Constituirá una falta administrativa ejercer las atribuciones señaladas en este artículo de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Lo anterior tendrá lugar sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere. Las policías deberán elaborar un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad señalada en el presente artículo. Las policías informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos por este último para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la misma. ¿Qué podemos decir sobre el control de identidad preventivo? También 7 aspectos. En este caso, los policías podrán solicitar la identificación de la persona en un procedimiento que no puede durar más de 1 hora. ¿Para qué? En resguardo, segundo aspecto, en resguardo del orden y la seguridad pública. Tercer aspecto, siempre respecto de mayores de 18 años. No procede respecto de menores. Y en caso de duda, se entenderá que la persona es menor de 18 años. Cuarto aspecto, ¿en qué lugares se puede practicar? En lugares públicos o privados de acceso al público. Quinto aspecto, en caso de negativa, se trata de un delito falta de desacato. En caso de negativa injustificada de la persona a identificarse. Sexto aspecto, hay que cotejar las órdenes de detención pendientes
podría la persona encontrarse en una hipótesis de flagrancia. Y por último, se exige que el funcionario se identifique. Entonces, vamos al control de identidad obligatorio, al del artículo 85. La ley dice que los policías deberán solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados, en que según las circunstancias estimaren que exista algún indicio de que ella hubiera cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, de que se dispusiera a cometerlo, de que pudiera suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta, o en el caso de la persona que se encapuche o embose para ocultar, dificultar o disimular su identidad. O se pueda inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. La policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieran afectarle. En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación. ¿Qué duración tiene el control de identidad obligatorio? La persona se puede negar. El conjunto de procedimientos no deberá extenderse por un plazo superior a 8 horas, transcurridas las cuales la persona que ha estado sujeta a ellos deberá ser puesta en libertad, salvo que existan indicios de que ha ocultado su verdadera identidad o ha proporcionado una falsa. Si la persona se niega a acreditar su identidad o se encuentra en la situación indicada, se procederá a su detención como autora de la falta prevista y sancionada en el número 5 del artículo 496 del Código Penal, que tiene como consecuencia jurídica una multa de 1 a 4 UTM, multa penal, ojo. ¿Qué dice la norma? El que ocultare su verdadero nombre y apellido a la autoridad o a persona que tenga derecho para exigir que los manifieste, o se negare a manifestarlos, o diere domicilio falso. Es una hipótesis de desacato. Vamos ahora al control de identidad preventivo o voluntario. Artículo 12 de la Ley 20.931. En cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública, los funcionarios policiales podrán verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público por cualquier medio de identificación. En caso de duda de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad. Este procedimiento deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para los fines antes señalados. En ningún caso podrá extenderse más allá de 1 hora. En aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento. Si la persona se negare a acreditar su identidad, ocultare su verdadera identidad o proporcionar una identidad falsa, se sancionará según lo dispuesto en el número 5 del artículo 496 del Código Penal, este delito falta de desacato, en relación con el artículo 134 del Código Procesal Penal, que regula la citación, registro y detención en casos de flagrancia. En caso de que la persona sometida a este trámite mantuviere una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención según el artículo 129 del Código Procesal Penal.
nos quedan tres aspectos en relación con la policía, que son la cadena de custodia, el peligro de burocratización y la necesidad de su control. La cadena de custodia se encuentra regulada en el artículo 188 del Código Procesal Penal y se refiere a lo siguiente. Las autoridades de persecución penal tienen la responsabilidad ¿de qué? De garantizar la indemnidad de la evidencia hasta el momento de la realización del juicio oral. Sobre el peligro de burocratización, veamos el artículo 81 del Código Procesal Penal, que en resumen se refiere a lo siguiente. Durante la investigación hay que evitar el ritualismo y burocratización policial, que se caracterizan básicamente por dos cosas: por las rutinas y por trabajos mecánicos. Por último, según el artículo 87 bis del Código Procesal Penal, existe una necesidad de control de la función policial, que se refiere a dos aspectos. Primero, los fiscales del Ministerio Público deben impartir instrucciones a los policías en el contexto de una investigación penal. Y en segundo lugar, para los funcionarios policiales existen consecuencias administrativas si no cumplen con las referidas instrucciones. Con esto terminamos la policía y pasamos a los tribunales penales.